Baina ni hemen bakarrik nago. Non dago nere bikotea? Sander! ¡Hostias! Sander! Non zaude? ¿Dónde está el escenario? Espera. Hola. Hemen. Perdón. Ahí va. Dame eso. Kontuz ibili, ezpatekin, eskailerakin. Badat, ez dakit hitz egin ahalko dun. Buenas tardes, ¿cómo estamos, chicos? Buenas tardes, bienvenidos a Mangamueve 2023. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí ya a puntito de iniciar con el concurso de cosplay. Y os voy a pedir, sí, por favor, porque este año nos la han pillado a última hora, pero viene con muchísimas ganas de hacer algo. La conoceréis de presentar el concurso de dance con Kiva, que este año no le tenemos, pero bueno. Pero os voy a pedir un fuerte aplauso, por favor, para mi compañera que debuta en el cosplay, L. Eskerrik asko, bai berak esan den bezala, nik normalean dance txapelketa aurkezten dut, eta aurten cosplayerekin saiatuko naiz pixka bat, eta beste txalobero bat ere, gure lagunarentzat, Sanderrentzat urtero hemen dagoela. Txalobero bat, bai. Bueno, y tenemos ya el concurso casi todo preparado. Bueno, como siempre, vamos más o menos bien en tiempo, como quien dice, pero bueno, a ver si veo por aquí, porque con el foco se ve poquito. ¿Dónde está el jurado? Epaimaiak nun daude? Hor ikusi ditzakezu de. AliExpress es una mierda que flipas, ¿eh? Ez dakit ze arazo daukazun zure ezpatekin, baino... No pasa nada, tengo una boca, la otra la puedo meter debajo del codo, está bien, no pasa nada. Vale, ¿dónde está el jurado? En serio. Vale, joder. Non dago epaimaia, bai. Se ve poco, lo verás. Ikusten da. Vale, pues bueno, vamos a empezar a presentar al jurado, que es obligatorio y necesario para este concurso de cosplay. Empieza tú, por favor. Hoxe, aurten 6 epaimai etorri dira, eta beraien izenak dira Isber. Bueno, Isber, que nos viene con su cosplay de chamán goblin, viene desde Zaragoza. Fuerte aplauso para Isber, que además es cosmaker profesional, es decir, trabaja de esto, ha ganado un montón de premios por Zaragoza y además ha sido invitado a las finales de la LEC por Riot Games vestido de Trundle. Madre mía, ¿eh? Bai, txalobero bat beretzat. Bueno, y acompañando a Isber, ¿eh? Urrengo epaimaia Lund Darkwolf izena du, eta dator Harley Quinn bezala jantzita. Y en este caso, también desde Zaragoza, tenemos a Lune Darkwolf, que nos viene de Harley Quinn y que, bueno, ha sido así como luego lo más destacado, aparte de ganadora de concursos locales, también ha sido la representación española en la ECC en Toulouse con su quizá cosplay más reconocido, Kerrigan de StarCraft. Seguramente la conoceréis en redes sociales. Un cosplay espectacular, por cierto. Urrengo epaimaia Mina Stirland da. Mina da urrengo epaimaia. Vale, yo lo tenía diferente de orden, menos mal, ¿Qué os he dicho? Bueno, pues tenemos a Mina, que, bueno, creo que viene de Madrid, si no me equivoco, y que, bueno, ella es muy humilde, pero es cosplayer, ilustradora, streamer, tiktoker y, según dice ella, que afirma, y yo comparto, perreadora profesional, así que un fuerte aplauso. Nos viene con su cosplay de Sarada. Urrengo epaimaia Yaisa Pérez da, txalobero bat beretzako ere. Y bueno, Yaisa Pérez es de aquí de Bilbao, de la cual se enorgullece, me ha quedado claro durante la revisión, y es una cosplayer que nos viene de Ryumen Sukuna y es especialista sobre todo en body paint, es una crack en eso. Si podéis ver sus redes veréis que es una pedazo de experta en el body paint, en cosplays de este estilo. Y bueno, con esto pues tenemos a los 5, Eli. Javier Fonseca falta zaigu. Uy, no, pues espérate, que estaba en medio. Claro, como solo ganó el año pasado aquí, claro, ¿verdad? Como que le he dejado para el final. Bueno, txalobero bat, Javier. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que como viene de almirante, yo es que como que paso un poco, porque soy un poco más pirata que él. Antes me ha dicho como que me iba a meter algo de una cárcel o algo. Bai. Me ha dicho algo de forajido, algo de una recompensa, no me ha gustado mucho. Pare con tu civil. Bueno, pues Javier Fonseca, que nos viene del almirante Garp y que, bueno, le visteis el año pasado aquí ganando la pasarela con un pedazo de armadura de samurái, que le recordaréis vosotros. Bai, samurái. Si estuvisteis aquí. Espada eta guzti. Una espada, bueno, una pasada increíble. Le ves la cara. Debajo de esa armadura había un chico bien de guapo. Yo no le reconocí al principio, me he sentido muy mal por ello. Vale. Él me lo ha dicho, ha sido amable conmigo. Luego me ha intentado meter a la cárcel otra vez. No lo ha conseguido, obviamente, seguimos aquí. Y bueno, con esto vamos allá a decretar un poco el orden de cómo empezamos con cosplay y pasarela, ¿vale? Primero veremos todas las actuaciones de cosplay, tenemos 8 en este caso, después L.
Bai, gero pasarela ikusiko dugu, eta aurrena lehen esplikatuko ditugu pixka bat sariak. Bai, cosplayerenak eta bai pasarelaren sariak. Sí, bueno, para que lo tengáis claro, supongo que os lo habrán dicho, ¿vale? Primero desfilan los cosmakers, luego desfilan los cosmodels, ¿vale? Y por último desfila el cosplay mixto, que bueno, ya la única persona que está en esa categoría está avisada. También el jurado, para que sepáis, primero cosmakers, luego cosmodels, para que quede claro, luego cosplay mixto. Y bueno, vamos ya con el primer participante, que también lo tuvimos aquí el año pasado, por cierto, él, ¿eh? Así que bueno, ¿quién es el primer participante? Sariak esan behar dituzu. Esan behar ditugu. Bai, bukaeran? Bale, ez bukaeran dira, barkatu. Bale, basiko beha aurreneko partaidearekin cosplay lehiaketan. Eta bere izena Ethan Hernández da. Eta? Sí, bueno, tenemos a Shadow Venus, que ya lo tuvimos el año pasado, lo recordaréis por ese pedazo de animatrónico furro, que en este caso nos viene del lobo de la muerte de la película de El gato con botas, el último deseo. Fuerte aplauso para Shadow Venus. Gogoratu nahi dizuegu, mesedez, partaide guztiei kontu zibiltzeko eskailerekin, mesedez. Si antes lo digo, antes se estoña. No, primero es el cosplay. Ha caído. Siempre interrumpir en la fiesta con tus vidas pasadas o tus muertes pasadas, como me gusta llamarlas. Fui testigo de todas ellas, de cada frívolo final. Pero tú no te diste cuenta que estaba ahí, porque el gato con botas se ríe en la cara de la muerte. ¿No? Pero ahora no te veo reír. Tú no eres un cazarrecompensa. Tú eres un drama. Y he venido por ti, gato con botas. ¿A dónde crees que estás yendo? La fiesta es por aquí. Y créeme, es para morirse. Nos vamos a llevar muy bien, no hace falta escapar. Cuando antes seas jamón, antes podremos disfrutar. No temas lo que aquí yo estoy. Tu cuerpo mortal de Dios. Usamos un cuchillo o ácido de emulsionar. Y horribles formas de morir. ¿Qué tal pinchar, moler, partir? Que la fiesta solo acaba de empezar. O distraerse al conducir. Mil horribles formas de morir. Al suelo como una lombriz. Si tu muerte no van a superar. Podríamos meterte en la jaula de un gran caimán hambriento. Arrojarte a un volcán con el cráter ardiendo. Con bombas no se tarda, pero luego a recoger. Si te aplaste una vaca no te queda nada bien. Y tu muerte no van a superar. Tu muerte no van a superar. Txalo bero bat, mesedez. Shadow Dinusentzat, el lobo de la muerte dijo ala. Bueno, verás ahora el carrusel de atrechos, que lo he estado mirando antes cómo lo traían. Ikusiko dezute bai. Superprodukzioak. Produkzio ikaragarriak. Ze fondo politak, ditugu basoak, ditugu zeruak, ateak. Kontu zibil eskailerekin, mesedez. Sí, nos han dicho que digamos que las escaleras están tan mal como el año pasado. ¿Vale? Es como, puede pasar esto. Mola más cuando me caigo sin querer, pero... Hori ez egiteko aukera badakazute, hobeto agian.
Bueno, y lo mismo que tenemos individuales, L, pues también tenemos gente que viene en grupo, más de 2 personas, por supuesto, y es el caso de, en este caso, el grupo Heroes for All, compuesto por Santos y Sarai, que están preparados, espero, exactamente. ¿Y de qué nos vienen, L? Cuéntame. De Velos eta Lilith, The All House, eta... Bueno, ¿estáis preparados? Bueno, fuerte aplauso para Heroes for All, por favor. Txalo bero bat, kontu zibili Ahí está, que mesedez. suben con dificultad y con muchísima voluntad. Madre mía. ¿Ayuda? ¿Asistencia? A ver. Atretzoarekin hasiko, Estás en el medio. polita. Ahora sí, fuerte aplauso. Txalo bero bat. Ah, no, espera, que falta la... No, falta el Stargate, espera. Bai, hoxe atrezta falta. Espera, que falta el portal. Esto no le gusta a Geralt de Rivia, ¿eh? Esto... Ikusiko dezute. Ah, que tiene 2 lados y todo. Bai, magia egingo dute. Bai. Cuidado, tú. Magiak eta Esto es cine, ¿eh? Bai. Madre mía. ¿Has visto lo que te digo? Yo he visto obras de teatro en la calle mucho menos preparadas. Ikusi, bai, normalean, kulturregunetan. Vale. Un aplauso para los supports, por favor. Txalo bero bat, mesedez. A vuestro servicio, Emperador Velos. Un momento, Lilith. No he olvidado lo que me prometisteis. No voy a curarla. Pero me lo prometisteis. No seas inocente, Lilith. Es la voluntad del titán. Destruye el bastón de la mujer búho. Ya no va a necesitarlo. Empiezan a hartarme tus excusas, Lilith. Como me falles, perderás tu rango y serás expulsada de mi aquelarre. Admiro tu tesón. Pero vuelve a hacer algo así y no acabarás bien. Ay, Lilith, te has equivocado de bando. Adelante, ve a salvarla. Tenemos mucho trabajo que hacer. Nadie dijo que cazar brujos fuera fácil. Gracias a todos. Juntos estamos perfeccionando el sistema de aquelarres tal y como deseaba el titán. El día de la unidad será exactamente dentro de un mes. Entonces viajaremos a la cabeza de las islas y allí solo los dignos heredarán una utopía libre de magia salvaje. Querría compartir una última cosa con vosotros. Siempre he ocultado mi rostro por miedo. Pero gracias a vuestro apoyo, por fin puedo quitarme esta máscara. Gracias, Islas Sirvientes. Hace tiempo que tenía que haber hecho esto. Por favor, conjuro, querido, que el dolor sea compartido. Ay, supongo que me lo merezco. Soy Boy, tu amigo, el terror del enemigo, despierto al amanecer y dispuesto a obedecer. Cuando Eda y yo éramos pequeñas, éramos uña y carne. Yo soñaba con entrar en el aquelarre del emperador. Eda quería venir conmigo, pero resulta que había un problema. El emperador Velos decía, alcanzar la grandeza exige ciertos sacrificios. Encontré un conjuro para dejarla sin poderes. Pensaba que solo duraría un día. ¡Aquí me tienes, Lulu! ¡Necesitas a tu amigo! Sé cómo rescatar a Edalyn, pero no puedo hacerlo sola. Habrá que ser muy discretos. Me gustaría hacer un experimento. ¡Oh, voy a prepararme! ¡Voy, portátil, siempre versátil! Gracias, Buifer. Qué suerte he tenido encontrándote aquí. ¿No decías que querías luchar? Tu dedicación a esta farsa sería adorable si no fuera tan patética. Estás muy equivocada. ¡Soy una bruja desatada! Si no atiendes a razones. Qué lástima. Txalo bero bat, mesedez. Zelako prestakuntza.
bueno. Ba, orain hirugarren Son agradecidos. partaideekin. Encima de buenos cosplayers son agradecidos como tiene que Bai, ser. eskerrak ematen zeuden. Bueno, me han reparado. Mira, me han llevado chapa y pintura, me han hecho ahí un apaño y ya está. Bai, vida. Oso ondo Ahora solo hay que konpondu dute. solucionar que entre concurso y concurso no me pierda y ya me tienes para toda la semana. Eta ahí está, bai. Ten cuidado porque luego entre cosplay y pasarela puede que vaya al baño y no sepa volver y acabe en el bar de enfrente. ¿eh? Lasai deituko dizut berriro. Garrasi pixka gehiago egingo dut eta ahí está. Bueno, pues de grupal a grupal, Lele. Ba, urrengoak ere talde bat dira, biak ane dira, baina ane bat ene batekin, eta urrengo anea bi enekin da. Eta North Stray Cats izena du beraien taldeak. Bueno, en este caso se presenta un dúo, en este caso de uno de los animes del año pasado que más pegaron fuerte. Hablamos de nuestro amigo el Motosierras, también apodado como Chainsaw Man. Y en este caso nos viene North Stray Cats de Aki. Estáis por ahí, ¿no? Bai, hor daude. Aki y Angel Devil, o Angel Devil, o como lo quieran decir, de Chainsaw Man. Vayan subiendo un Txalo, bero fuerte bat, aplauso. mesedez. Kontuz eskaierekin. A ver, Ahí, vale, vamos. con. Es especial porque no odia a los humanos, pero es mejor no acercarse a él. Le absorbe la vida a quien lo toca. Oye, chico, ¿tienes un pañuelo? Me sorprende que te acerques tanto. ¿Sabes que puedo restarte años de vida? A través de la tela no pasa nada. Ay, pincha. Demonio, saca a este fuera. ¿Me has dado una orden? Bueno, mejor eso que pelear. Txalo, bero bat, mesedez. Ze dantza polita egin duten, gure azkeneko partaideak. Kontuz eskaierekin, mesedez. Está la escalera fina, sí. Está... Ay. Yo me lo estaba tomando en broma, de seguro que no hay que avisar en el sí, hay que tener cuidado, sí. Cuidado con la escalera. La gente que tengáis cosplays con poca movilidad, cuidado con la escalera. Hay una que es una trampa mortal, ¿vale? Bai, pixkanaka O sea, hay que tirar, desarmar trampas, sacar un 18 y luego ya si eso ya la pasas. Bai, así que mesedez, kontuz. Por cierto que, oye, un aplauso también para los que se atreven a subir por primera vez, que estaban mega nerviosas, pero lo han hecho increíble. Bai, oso ondo egin dute, nahiko urduri Siempre hay zeuden, una eta primera txalo, vez. bero bat, mesedez. ¿Sí o no? Tú una primera vez Bai, que bai, cantaste, bai. ¿cómo estabas? Bai, aurrenekoan denok geuden urduri, así que txalo bero bat berezi dute, bai. Yo la primera vez que presenté solo hacía chistes del LOL, era terrible. Hace muchos años, ya estaba el LOL, te digo más. Bai, oaindikan bazegon, bai. Bueno, pues seguimos ya, que vamos a buen ritmo, que si no nos van a echar la bronca a la amiga Eleven. Vamos con un individual en este caso, una clásica de aquí que además la pudimos ver el año pasado siendo parte del elenco del jurado. Hablo ni nada más ni nada menos que de Ainhoa Buendía, alias Pandástica. Y nos viene de... Eta bere pertsonaia zen La princesa Mononoke pelikulakoa da. Txalo bero bat, mesedez.
Vamos a matar a los humanos y a salvar el bosque. No podéis vencer a los humanos. Sus armas os destruirán a todos. Nos quedaremos y salvaremos este bosque. ¡Es una trampa para que los guiemos hacia el espíritu del bosque! Son rojas, pero no son esas rojas. Txalo bero bat, mesedez, kontuz eskailerekin. Bueno, hay cosas que pueden pasar 25 años de Estudio Ghibli y sigue emocionando como el primer día la música. Bai, gustatzen zaigun ikusten dut. Final, los clásicos, ¿no? Totoro, Mononoke, El viaje de Chihiro, Castillo ambulante, el castillo de la que no se puede decir el nombre, que está en el aire. Ya sabéis, habéis entendido todos. Bueno, número 5. Bai, Soran da, bere izena Nora da, eta dator. Bueno, en este caso nos viene de un musical que me ha leccionado de lo que es. Bueno, yo conocía el original, pero no sabía que había una segunda parte. En este caso nos viene de Winifred Sanderson, de la película Hocus Pocus, parte 2. ¡Un fuerte aplauso! I put a spell on you. Y bueno, sube un atrezo, seguido de una gran cosplayer. Ez dakigu bere liburuaren bila egongo den, liburu aurkituko zuen, ez dakigu ojo, tremenda tela, duen, ez dakigu. He visto pósters menos currados que esa tela, ¿eh? Bai, oso polita da. Bi aizpa falta zaizkio, baino telan baditu, bai. Luego por 30 euritos la venden en el Artisale ahí también. Txalo bero bat, mesedez. Un año nuevo comienza. mística. Doncella madre y también vieja. Te invocamos con una petición. Haz realidad nuestra pretensión. ¡Encerrad a vuestros hijos! ¡Sí, Salem! ¡Hemos vuelto! Anda, las hermanas Sanderson. ¿A qué estáis deseando actuar? Siempre. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya. One like a hawk in the night. We'll scoop you up for a flight, and we'll take a Hey, hi, come on baby, up and die. We're gonna do ya.
mesedez. Ba, hor zituenik faltan botatzen dituen bi aizpak. Ze ederra, ze abesti polita. Neri pelikula hau ikaragarri gustatzen zait. O sea, salvo el año pasado que vino de Zelda, cada vez que viene de algo yo no la reconozco. O sea, podría encontrarme con ella y le daría la cartera. O sea, otro año nos viene de payaso de It, ahora nos viene de Hocus Pocus. Madre mía, yo no sé realmente cómo es esta chica, de verdad. Bai, ikaragarria izan da, bai. Bueno, pues también te digo que este año toda la gente que suele venir y que suele dar un buen espectáculo ha repetido, lo cual me alegra. Eso es que se lo pasaron bien el año pasado. Y es el caso de nuestro siguiente grupal. Ya veteranos, ya no se les puede colgar la vitola de noveles. Hablamos de Eren Villalba y de Mikel García, más conocidos como Ice Crown Cosplay, que, bueno, nos traen una performance. Eta The Witcher 3 bideojokoaren Geralt Rivia eta Berserke datoz cosplayatuta. Txalo bero bat, mesedez. Estos tienen que montar directamente la taberna o el gremio o algo, porque miedo me da pensar. Todavía queda Zenbat eta trecho. gauza gehiago ekartze dituzte, bai, ez dakigun usartuko ditugun. Eskerrak estenatokian eko handia den. ¿Tenéis atrecho? Sí. ¿Cuánto? Sí. Vale, un Gauza gehiago escudo. dituzte, bai, bai. Tiene un decapitado. Bueno, está bien, está bien. Bueno, ba. Sí, sí. Bueno, pues les dejamos preparando y... Bueno, pues espérate, gubera. espérate. ¡Uy! Esan dut gauza Fuera, gehiago fuera, te dituzte. están echando, fuera. Aprovecha. Ah, no, espera, que viene también. ¡Hala! Madre mía. ¡Hala! Y el bosque también. Nik gauza hau, baina jende basoagoa ezagutzen dut, así que está que no Yo me creo agarro. que el año que viene hay que montar una pantalla como la de WCS, que tiene pantalla con interacciones y demás. Bai, ez da? Pedimos al ayuntamiento que nos dé un poquito más de presupuesto, unos 5.000 o 6.000 euros más y ya está. Pixka bat, ez da asko. Dos duritos, nada. Ez da, jende asko Nada. etortzen da, bera, nahiko dut, pixka Quitamos, bat jarri. quitamos alguna actividad que... Quitamos el karaoke y no... Que no, Karaokea, que no, que no, que no. Ez kendu kara. No, el karaoke no se puede quitar, el karaoke es la esencia. Bai, klasikoa da, bai. Bueno, pues nos están haciendo una representación más o menos fidedigna de lo que es Skellig en verano. ¿Está bien? Ez dakit, nik uste ja ez da lezer falta. Y nada, les dejamos ya, que están Vale, preparadísimos. ba, txalo bero bat, mesedez. ¿No tenéis audio ni vídeo? Audio y vídeo. Momentu bat, mesedez. Hay drama porque no encontramos el audio, pero no pasa nada, ¿vale? Ahora Pero hacemos... ¿qué pasa? A ver, alguien que sepa cantar música polaca. El público. Badaki norbaitek, bideojoko honen abestia. No, Muten, tú no. No, Muten, tú no. Zerbait cuentas. entzuten da. No, que a ti te conozco. No. Pasa nada. ¿Tiene alguien la música de ambientación de Skellig? Buscas The Field, So Far, Skellig y te apaña, ¿eh? Si no tenéis nada... Vale, espera. Momentutxo bat, mesedez. Ba, arazo teknikoak izan ditugu, orduan pentsatu dugu urrengo partaideari ustea iotzen eta zuek gero egiteko. Sentitzen dugu benetan. ¿Qué hacemos, Ele? ¿Qué te han dicho? ¿Qué Txalo bero bat, tenemos? mesedez. ¿Lo tenemos? Ez, urrengo partaidea ioko da. Vale, ¿tenemos que desmontar toda la obra de teatro? Vale, venga, no pasa nada. Desmontamos. Atrecistas, venga, para arriba otra vez, su voz, venga, ala, venga. Bai, hemen O lo atzean podemos duten dejar guztia detrás, muy bien. Kontu zibili, Uresi ocultando cosas. Uresi contrabandista, vale, perfecto. Vale, pues nos vamos con el siguiente entonces, ¿o qué? Que también tendrá atrezo, por supuesto. No va a tener. Kaixo Sander. Ai, ez hortzaude. Se junta el atrezo, L. Ahí viene el siguiente de me viene con mucho atrezo. Que aquí cada uno te cuenta su película. Es así. Bueno, pixkanaka. Ez daukagu presik, ez da, bai, ez? A ver, estos son las típicas cosas del directo. Esto pasa todos los años, ¿eh? Gero pasatzen da, bakizute. Horrela ikasten dugu pixka bat denok, ze gauzak erabiltze dituzte. Ay, Gerardo, dale ahí. Txalo bero bat, mesedez. Temeria libre y todo eso, ¿no?
No te metes en... Es un Geralt apolítico, me gusta, me gusta. No toma partido, se queda con Redania, bien. Ba, urrengo Eso es tomar partaidea, Lander Tadeia da, eta... Tienes el estilo... Sube el atrezo, sube, vete subiendo. Etorri mesede, Vete porque aquí hay que aligerar porque estamos ya en bajo mínimos, o sea, estamos ya en la mierda. Oh, sí, Lander. Lander. Plus Cosplay también le gusta que le llamen. En otras ocasiones. Lander También conocido Cosplay, como Plus Cosplay. También conocido como la mitad de Destronados Cosplay Plus. También conocido. Bakizute zertaz etorriko dan. Pixka bat ideia badakazute. Espera que tenemos un bebé, tú. A ver. Oh. Hola. Olvida ze polita. Ikuste ez dut hortik? Hola. Hume txiki. ¿Cuántos mesitos tienen, Inde? Dime, cariño. No te voy a tocar los pechos en directo. Balander, madre goteletaz dator. En privado sí, pero en directo... Pelikulatik. Bueno, pues esto que estamos viendo, L, seguro que te suena, si eres fan de Disney. Bai. Te suena, ¿no? Ikaragarri gustatzen zait pelikula, bai. Bueno, pues entonces sabrás que tenemos que darle, de parte del público, un fortísimo aplauso a Plus Cosplay porque nos viene de qué, L. De madre sabe más. Madre sabe mucho. Amak gehiago badaki. Amagotel. Amagotel dator, amagoteletaz dator. Y tiene una Rapunzel pequeñita, ¿eh? La Rapunzel tiene chiquitita. txiki bat. Yo pensaba que era... Ikaragarrizko hile polita. A mí me ha engañado, yo creí que era... Creí que era la hija de Ninde, pero no, es Rapunzel. Me he equivocado. Txikia da. Rapunzel está chiquita, está como en el Zuko. Txikia. Bueno, batxalo Pues nada, le bero dejamos bat, en paz, mesedez. ¿no? Fuerte aplauso ahora sí para Plus. O Lander, o como él quiera. Hace mucho tiempo cayó del cielo una gota de luz solar y de esa pequeña gota de sol brotó una flor dorada mágica. Tenía la propiedad de sanar a los enfermos y a los heridos. Oh, ¿y veis a esa anciana de ahí? Os recomiendo que no la olvidéis, es bastante importante. En lugar de compartir el regalo del sol, esta mujer, Madre Gothel, se hizo con su poder sanador y lo usó para mantenerse joven durante cientos de años. Y solo tenía que cantar una canción especial. Brilla, linda flor, dame tu poder. Vuelve el tiempo atrás, torna lo que ya fue, lo que ya fue. Bueno, le canta a la flor y se vuelve joven. Siniestro, ¿verdad? Esta es la historia de una chica llamada Rapunzel. Para celebrar su nacimiento, los reyes lanzaron al cielo un farolillo luminoso. Por favor, para. Disculpa, ¿es a mí? Y habla claro. Ya sabes que no me gusta que murmures bla, 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 bla. Es bastante molesto. Es una broma, no te lo tomes todo tan en serio. Gothel entró en el castillo, secuestró a la niña y desapareció en la oscuridad para siempre. Si miente no te lamentes, madre sabe más. Bueno, a ver, Lander, tío. Lander, lo de usar esto como terapia contra la ira, mal. No. No, te lo dije la otra vez, que no rompas el atrezo, hombre. Que luego Rubén, ¿qué? Luego viene Rubén y te dice, oye, tío, ¿ya has vuelto a romper el atrezo? Luego divorcio. ¿Divorcio no? No os habéis casado todavía. Bueno, ya veremos, ya. Bueno, pues un fuerte aplauso con la pedazo de performance, como siempre, un clásico. Entre los clásicos, el amigo Plus, el amigo Lander, que nunca decepciona. ¡Buah! Guapo, guapa, lo que quieras. He perdido a L. ¿Qué ha pasado? L, ponme al corriente. ¿Qué has conseguido? ¿Qué tienes? Barkatu, bai. A ver. Lehengo partaideekin audio arazoak izan ditugunez, pentsatu dugu azken postura pasatzea, beraiek audioa lasai bilatzeko, eta beste guztiak segitzeko pixka bat azkarrago pasatzen. Bai? Que te estoy entendiendo, que sí sigue. La gente se ríe, me ha dicho que sí que entiendo lo que dice. Baitzuli, mesede. Vale, a ver, sí, pero quiero decir que... ¿Entonces qué? ¿Lo van a hacer ahora? O... Al final, vale, vale. No, te he entendido.
O sea, lo van a buscar y si lo encuentran, que esperemos que sí, Hoxe, esperemos. beraiek meia bidaliko dute berriro badaezpadare, Vale. azken postura pasako ditugu, beraiek lasai ibiltzeko. Resumen, que pasan al final, que lo van a mandar de nuevo para tener un backup y eso, que seguimos con el concurso. Hoxe, Ya está, lo que yo decía, joder. oso ondo. A ver. Txalo bat Sanderrentzat. Por no ser retrasado, qué bien, y por tenerla eso, qué guay. Joder, fíjate, ¿sabes? Luego dicen que la universidad no sirve, ¿eh? Bueno, vamos con... ¿What? ¿Qué ha sido eso, neno? Neno, loco, neno. Mesedez, neno, Un poco de seriedad, tío. Que tú tienes ya experiencia en todo esto, no eres como nosotros. Ze zaila izan da hori, mesedez. Bueno, pues pasamos al siguiente individual. En este caso sería, bueno, sería el número... Uy, qué mal se me da a contar. Sería, bueno, sería el séptimo porque no han participado los de Ice Crown. Hoxe. Así que bueno, vamos con, en este caso, Leire Santa María, también conocida como su nick Loa Belladona. ¿Está Eta bere preparada? cosplaya cabeza piramidal da eta pelikula Silent Hill. Txalo bero bat, mesedez. No sé si me ve, pero me da bastante miedo. Ostras, ojito. Estás a salvo. De hecho, es más peligroso la escalera que el Pyramid Head. Bai, kontu zibili, mesedez. Ashley! Look at me! Txalo bero bat, mesedez, kontuz eskaierekin. Está guay, Ikaragarria. En realidad es un cachopán, no tengáis miedo. Ze dantza ederra. Es una clásica ya, Loa, que ha venido muchísimos años de... Casi siempre vienen monstruitos. Ha venido de Diablo, de otro bicho del Diablo, ahora de Silent Hill. Nik Le mola. ezagutzen dut dance lehiaketatik, ere dantza egiten du normal, eta batzutan... Se llama Loa, quiero decir. No le va a gustar Hello Kitty, ¿sabes lo que te quiero decir? Ez, roxa ez. ¿Te imaginas que es súper fan de Hello Kitty? Ba, hurrengo partaidea, Cintia Cubillo da. Con su nick también, además, es muy original. Su nick es Cintia también. Bai. Pues Cintia, que es también conocida como Cintia, que en este caso nos viene de una ilustración de la autora Sakizo, en este caso de Maga, del Cirque du Mon Amour. Así que, bueno, recibamos al atrecho, madre de mía, recibimos el telón, el atrecho, el maestro de ceremonias, los leones, los trapecistas y por supuesto a Cintia, fuerte aplauso. Ez dakit zer den handigoa, soinekoa, atretzoa...
Prepárense para disfrutar un show mágico, sorprendente y espectacular, donde la ilusión te transportará a un mundo inolvidable. She comes through the club looking for a good time. Gonna make that, shake that money on a dime. Don't need a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. Baby, now just come to life. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, here come the ladies, got to give a little show. Here go the boys, he gonna show a little more. Get it up, get it up. Get it up, get it up. This is not a test. Get it up, gotta give me your best. So get your ass up, show me how you resist. Get it up, won't let you rest. Get it up, this is not a test. Get it up, gotta give me your best. So get your ass up, show me how you resist. A little bit of naughty, it's a little bit nice. She's a whole lot of glam, sweat, sugar, sex, spice. Shimmy, shimmy, strut, strut, give a little what up on the table, so we dancing. Everybody just come to life. Under the spotlight, all the boys wanna fall behind. We say, here come the ladies, got to give a little show. Here go the boys, they gonna show a little more. Get it up, get it up. Get it up, get it up. Get it up, get it up. So get your ass up, show me how you do it. Txa, lobero bat, mesedez. Ze gona polita. Osea, eske ze gona. Kontuz eskairekin, jesterakoan, mesedez. Estábamos discutiendo esta mujer y yo a ver qué era más bonito, si la tela del atrezo o la tela del cosplay, porque es una pasada todo. Aparte, el tigre ese... El tigre ese se me escapó a mí, lo tiré en los dardos en la escena Gusi y no me lo llevé. Neri eske tigrean koroia ere ikara. Es más habilidosa que yo también con los dardos de las barracas. Eske ez dakit hortik ikuste ez zuten, baina eske gonak ditu karetak. Sí, de hecho tiene... En la falda tiene como 5 cosplays más, es un cosplay de cosplays. ¿Sabes Homer cuando dice, y el postre son 3 postres? Gauzein nahi de jantzi, aldeotakoa, bestaldekoa. Tiene absolutamente de todo. Sopolita. Aprovecha, ¿no? Que aquí hizo ilustraciones muy pompositas y pues oye, cuando viene una persona con talento y lo aprovecha, pues sale este tipo de cosas en el cosplay. Y bueno, seguimos con más talento. En este caso tenemos a Dan, también conocido como Dan. Eta bokaloideko lehen kagaminetaz dator. ¿No hay atrezo, Dan? Venga, pero pues un fuerte aplauso para Dan, hombre.
bat, mesedez! A la primera, te ha entrado esta vez el Ai, audio, no aurreneko puede izan da, ser. oso ondo. Kontuz eskairekin, mesedez. No matarse, tienes mucha vida por delante, creo. Oye, pues digo yo, ¿no? Que hace como 8 años el Vocaloid era como una cosa súper a tope. Había más micus que gente de One Piece. Estaba bien, ¿eh? Pero, oye, fíjate, un chavalito joven que ha recuperado el espíritu de Vocaloid 8 años después. Esan orain Hatsune Miku ez da beste ikusten, eta beste pertsonaiak gehiago ikusten dira. Ah, Hatsune Miku ha quedado para figuras. Hay 800.000 figuras de Hatsune Adineko Miku. jendearentzat edo ligoko da. Para coleccionistas, ya sabes. Bai. Bueno, último participante de cosplay, de lo que es con actuación. Azkenekoa da, baina ez da azkenekoa. Es verdad, bueno, último de los que están en la lista. Luego tenemos a los rezagados que está con el tema del audio y Audioakin arazoak eduki dituztenak. nos entendemos. Azkenekoa da, baina ez da azkenekoa. Es el penúltimo, Azken aurrena. el último que presentamos de momento, Bai. pero el penúltimo de las actuaciones porque falta Ice, ¿no? Hurrengoa oso ezaguna dezutela. Baina oso ezaguna. Es un desgraciado, es un perpetrador, es terrible, es uno de mis mejores amigos, no te digo más. Bai, eske zure laguna izan berta. Bai. Hurrengoa muten da. Muten. Gorka sí. Altieri. Pero esta vez no viene vestido de Muten Rossi, sino que ha cambiado su señor fetiche. Ha cambiado un calvo por un señor de verde con peluca roja que secuestra princesas. ¡Fuerte aplauso para Bowser! Versión de Jack Black. Pitches. Melocotoncitos. Pitches. No, ze pasatzen ari Pero da. está raro Super Mario. Muten, ¿esto es parte tuya o sin que...? Ah, no. Ah, que no lo has preparado. Arazo bat, neno! Neno, tío. Neno. Ze pasada! No, ahora sí que voy. Zepas, neno, mesedez. Zer zabiltzate aurten? Bueno, a ver, mutenek behintzat, atretzorik ez du igo. Ez da igo eta jetxi behar. Pitches. Ai, pitch maite zaitu. Pitches. Seguro que está en el Ai, drive. pitches maite zaitu. A ver. Ai, berak editatu duen audioa da. A ver, pues que se preparen Ice Crown, que tenemos ya lo suyo, y luego pues intentamos que Muten suba y yo qué sé, lo intentamos de la mejor manera posible. Yo qué sé. Vale, bueno, lehen pasa den bezala, ¿Pero es culpa de Neno o no? ez, Ah, entonces me vuelvo, vale. Te has librado. ez. Gaizki begiratu nen hori, baina ez da ber gauza izan. Lehen egin dugun bezala, aldatuko dugu ordena pixka bat. Así que joko dira Ice Crown, eta gero Muten bukaerarako utziko dugu. Txalo gero bat, mesedez! Estamos haciendo el paluego del paluego, ¿eh? O sea, esto es ya... Bueno, pues que entre los otros que estaban esperando, luego ponemos a Muten, es la de... Hortzen artean sartu zaizu zerbait. Sí. Bueno, ahora sí, volvemos a recuperar la escenografía de Skelly, que maravillosa, frondosa, mística, cuna de grandes guerreros y de grandes muertes y grandes lobos y osos. Y grandes dirigentes como Hjalmar Ancreit y Ceris Ancreit, que uno de los dos tendrá que ser rey o reina y el otro sería la mierda. Bideo joko ederra, bai. Buen juego. Gogorazten dizuegu The Witcher 3 bideo jokotaz datozela. Exactamente. Bueno, vienen del Witcher 3,
En este caso, obviamente, Gerardo de la Ribera o Gerardo Maravilla y su caballo Sardinilla. Y luego pues tenemos un berserker de Skellige, así un oso, de estos que son polimorfos. Es un furro, pero no. O sea, no es furro, pero se transforma en algo parecido. Pero en realidad es un berserker. No te gustan los berserkers. Es que un furro. ¿No te gustan los furros? Vale, pues no puedes presentar el concurso, lo siento. Venga, Era requisito principal. Bueno, cuando tú nos digas, Miquel, tío. Bueno, va usted. ¿Estáis? Cagula prest? ¿Todo listo? Vale, batxalo bero bat, mesedez, gure Fuerte aplauso, vamos. Trying to convince you I'm a monster. Are you? How am I today? People call you a monster too. A mutant. What if they come after you? Attack you? They have. Why not kill them? Because then I am what they say I am. Txalo bero bat, mesedez. Baina, zelako partaide honak euki ditugun aurten? Aurtengo maila oso altua da. No. Ahora, Ele, nada de elogiar que has dicho que no te gustaban los furros. No vale volverse a... te ha gustado porque era una buena actuación. He dicho, qué guay, jo, fíjate, se convierte en un oso. Baina es que ez da furro. Joder, cómo mola, tal, no, guay, va con tatus ahí. Erdi ez. Guau. Erdi gertu, Uy, erdi mira, urrun. Correa. A ver, esto... Uy, Sanderrekin. Bi Sander bat, Sander bi. Ze ondo egiten duten lana,
gure laguntzaileak ere, mesedez. Txalo bero bat, laguntzaile guztientzat. Me llevo un trofeo, chavales. Me llevo el trofeo. Kontuz eskaierekin, mesedez. Txalo bero bat, mesedez. Argazkiak ere, mesedez. Baurrengo partaidea muten da. Bere audioa aurkitu dutela usten dut. Aurkitu ez dute mutenen audioa? Bai, prest dago. Prest dago. Pero esta vez no me he perdido, ¿eh? Esta vez estaba ayudando a los cosplayers como buena persona. Oso, bai. Es muy importante tener un alma de support en cada presentador. Bai. Lo aprenderás con el tiempo. Bai, eske ni nola berria naizen ez den laguntzen. Está el audio, ¿verdad? Dime que sí. Bai. Bueno, Prest pues... dago. ¿Pero qué haces arriba ya? ¿Qué haces? Fuera de aquí. Baja. Baja. No. Sentitzen dut, gizon hauek ikusi behar izana. Osea, Baja. Nik ez dakat gogorik hau ikusteko. Que las tengo que sacar en orden. No puedo sacar primero la morada. Porque se me cae. Barkamena eskatzei zue. Barkatu. Ahora sí, ya está. Ya está, vale. Ba, hurrengo partaidea esan dugun bezala, gure ezagun, urte askotako ezagun bat da, muten. Y por segunda vez decimos que es un perpetrador de actuaciones y un gran concursante que siempre anima un montón. Este año no viene en grupo porque no ha podido contar con sus compañeros habituales, pero nos viene a deleitar con una versión propia, ¿no?, de Jack Black. Jack Black Bowser, obvio. Piches, pichunetes. Vas a cantar. El karaoke es mañana, esto Biarda solo es el audio. Hoy playback. Menos mal. Gaur ez du abestuko, eman eskerrak. Sí, pero mañana no te libras que tú eres la jurado. Vas a ver, vas a ver. Bihar epaimaia naiz karaokean eta ez naiz libratuko. Yo ya he visto la preview. Ai, ez. Bueno, batxalo bero ban muten entzat, mesedez. Último participante de cosplay, Muten. This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 peaches. I love you. Peaches, 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 peaches. I love you. Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. 1,000 troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line. I'll make you mine. Oh, peaches, 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 peaches. I love you. Oh, peaches, 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 peaches. I love you. Oh, never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna desert you. Txalo bero bat, mesedez. Bueno, y con esto terminamos la parte de actuaciones de cosplay. Cosplay bukaera da, bai. Vale, para la pasarela, ¿vale? De cara a que os saquen las fotos, nos han pedido por favor que desfiléis hasta aquí y vayáis hasta aquí adelante. Así en plan Cibeles, os ponéis, os sacan la foto, os deis la vuelta y os dois para abajo, sin mataros por la escalera, ¿vale? Hoxe, Sanderrek esan duen bezala, kontuz eskaierekin, honeaino etorri, poso txiki bat, buelta eman eta jetxi.
Eta horrela pixka bat... Y haced bien la pose, que luego no se acabe en la cámara y luego no hay vídeo chulo para YouTube. Claro, gero bideoan etzaterako, streamean etzaterako. Argazkiak behar ditugu. Materiala behar dugu sare sozialentzat, mesedez. Repetimos orden, Cosmakers, Cosmodel y luego va el grupo mixto, ¿vale? Que es una persona, 2 personas. Que además son madre e hija, con lo que es fácil. Vale, dicho esto, nosotros nos vamos a poner por aquí. ¿Me pagáis conmigo? Bai, hemen egongo gea. A Banaka molestar. esaten, partaide guztiak. Ahora somos el atrezo, ¿vale? Va a poner una música, espero que tenga la música Neno, confiamos. Tiene música. Berarekin eta esan dit, nada, cara. Y vamos a comentar pues de qué viene cada uno, dejamos que pose y hay que bajar por el mismo sitio porque por aquí no hay. Y nada, pues música cuando quieras, operario de sonido. De One Piece, anda ahí. Bueno, pues primer participante tenemos a Diego, que nos viene del anime One Piece, de Don Quijote Rocinante Corazón. ¡Fuerte aplauso! Horreneko partaidea, Diego González da, Don Quijote Rocinante Corazón, One Pieceko animetik dator. Urrengo partaidea, Eduardo Camañez, Dante, datorrela, Dante pertsonaiaz, Devil May Cry, laugarren bideojokotik. En segunda posición tenemos a Dante, que nos viene de Dante, del juego de Dante, también conocido como Devil May Cry, parte 4. ¡Fuerte aplauso! Y vamos con el número 3, tenemos a Jazz Cosplay, que nos viene del anime de Overlord, Albedo. ¡Fuerte aplauso! Urrengo partaidea, Yasmina Landa da, Jazz Cosplay. Anime Overlord albedotaz dator. Txalo bero bat mesede! Urrengo partaidea, Leire Muñoz, Uri, Meg, Hades, bideojokotik dator. Y con el número 4 nos viene Uri, que viene del personaje Meg, en este caso de la versión del videojuego roguelite muy conocido, Hades. ¡Fuerte aplauso! Kontuz Skyerekin mesedez. No se maten al bajar, por favor. Necesitamos que todo el mundo vuelva a casa, en tren o en coche. Quinto participante, en este caso recibamos con un fuerte aplauso a Richu Omega, que nos viene también de One Piece, en este caso de Marco. Viaja con su carro de palomas. Urrengo partaidea, Ares da, Richu Omega, Marco taz dator, One Piece, manga animetik. Txalo bero bat mesede! Cuando he visto a Marco me ha asustado, pensé que iba a haber un mono o algo, No, nada que ver. Dale. Marcomon. Urrengo partaidea, Alex Muñoz da, no, Mara. Detsul Cosplay da, bargatu, Alex Muñoz, dator One Piece animetik eta Bagi da bere pertsonaia. Txalo bero Y bat. con un poquito de delay, número 6, Dead Soul, que nos viene de Boogie Buggy de anime One Piece. Ya se presentaba solo con esas coletitas. Y venga, no perdemos tiempo, nos vamos con la número 7, en este caso Mara, alias Lady Noir Cosplay, que nos viene de Odette, de Barbie en el lago de los cisnes. Urrengo partaidea, Mara da, edo Odeto ezaguna, Lady Noir. Odette taz dator, Barbie en el lago de los cisnes pelikulatik. Txaro bero bat mesede! Urrengo partaidea, Jul Basaldua da, Jul Denjitaz dator eta Chainsaw Manen animetik. Txalo bero bat! Y bueno, con el número 8 recibamos a... ¡Uy, qué chiquitín, pero qué grande se hace en el escenario! Jul, que nos viene de Denji, el motosierra. ¡Txalo bero bat! Bueno, se acaba de meter al público en el bolsillo. También creo que en la taberna de enfrente le están aplaudiendo. No es para... ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! Viene el número 9, que decían que no iba a poder subir. Nos dijeron que no se podría. Finalmente se hace fuerte, se hace grande. Y tenemos en el escenario a Adur, que nos viene de Nemesis Prime.
Urrengo partaidea adur da eta Nemesis Prime eta dator Transformers Generation Battery. Txalo bero bat! Solo por el esfuerzo ya de subir, ya merece lo que quiera. Ikaragarrizko armadura, mesedez. Cuidado con la escalera, lo digo completamente en serio. Kontuz eskairekin laguntza berbaldin badezute, gure laguntza jagitu zute, esketxi bakarrik. Vale. Urrengo partaidea Ainari da eta Loki Leviatán manga Kamigamino Asobiti dator. Y bueno, si cuando le dejen pista, que está ahí preparada, pero hay que dejar pista al señor Prime, por supuesto, recibamos con un fuerte aplauso a Ainari, que nos viene de Loki Leviatán de Kamigamino Asobi. Número 11, espero que esté preparada, Tanger, alias Tilex, que nos viene del anime Pumping Night de Naoko Kirino. Urrengo partaidea, Tanger, Tilex, Naoko Kirino, Pumpkin Night, tetik dator. Txalo bero bat mesedez. Pixka bat gehiago aurreratu, ateratzen zaretenean mesedez. Ha ido rápido, no tenía ganas. Hoxe, azkar izan da. Urrengo partaidea Miguel da eta agnologiataz dator Fairy Tail animetik. Txalo bero bat mesedez. Y con el 12, si le dejan subir, tenemos a Polly de Yatsimitsu Polly Cosplay, que nos viene de Agnologia, otro furro L, del anime Fairy Tail, Dragón de la Destrucción. Baina ez dakit furro dan, dragoi bat. Es furrazo, furrísimo. Bai, agian bai. Nada, furrísimo. Pero lo que mola, y lo que mola. Y lo que mola Agnologia. Kontu zibili furroekin mesedez. Si no fuera por la isla que destruiste, estaría todo mucho mejor. Número 13. Vale. Número 13, número de la mala suerte, salvo si tienes tanto talento como Shiro, que nos viene de Raven del cómic Daughter of Darkness. Fuerte aplauso. Urrengo partaidea Shiro da Raven eta dator de Daughter of Darkness. Txalo bero bat mesedez. Dator eta ez naz bideojokoa. Ojo que te has quedado sin audio, hay un momento. Bueno, último participante de Cosmaker. Tenemos a Leia, que nos viene de Eclipse de Five Nights at Freddy's. Ze akrobaziak politak. Let's go. Txalo bero bat. Esto ya cuenta como semi-actuación, cuidado. Bueno, y si el calor nos lo permite, pasamos de categoría, nos vamos a Cosmodel L. Número 1. Paisanderrek esan den bezala orain Cosmodelak tokatzen dira eta aurrenekoa. Tenemos a Asher, que espero que esté preparada, que nos viene del videojuego Bayonetta. Y el personaje, pues por supuesto también Bayonetta. ¡Fuerte aplauso! Urrengo partaidea Tania, Asher, Bayonetta dator, Bayonetta bideojokotik. Txalo bero bat mesedez. Kontuziarekin. Cuidado con la pistola, cuidado que la tienes en el suelo. No pasa nada, no pasa nada. Lasa izu, jetxi. Lagunduko izu, laguntza behar duten gauzekin. Hori, ez da zarea. Ah, te devuelvo, que es broma, toma. Era broma. Sander, mesedez. No es como si quería quedármela ni nada, no, nunca, Neska gaxoa, ikusi dezute arpegitxoa. Ya, que no me le va a quedar, que no. Me ha pillado. Ze maltzurra, Sander. Me ha pillado. Soy un pirata, ¿qué quieres? Bai, egia esan bai. Siguiente. Urrengo partaidea Marina da, Shiro, Fitxiletaz dator eta Genshin Impact bideojokoa. Bueno, segunda participante, tenemos a Shiro, que nos viene de Fischl de Genshin Impact. Es que está aquí. Tiene muchas consonantes el nombre. Fischl.
Como Fisher Price, pero con L. Mitchell. Tercera participante tenemos a Meron, que nos viene de Eclipse Butterfly, de la serie Star versus las fuerzas del mal. Urrengo partaidea irati da Meron, Eclipse Butterfly eta datoz, eta Star Wars versus las fuerzas del mal. Txalo bero bat mesedez. Urrengo partaidea. Itxoin, kontuz eskaierekin mesedez. Bai. Urrengoa iratira, Jan Xiaolong eta dator, RWBY Videojokotik. Bueno, pues decíamos con un fuerte aplauso a la número 4, Irati, que nos viene de Jan Xiaolong, de la serie Ruby. Ruby. Me lo están poniendo complicado, te lo reconozco. Ruby. Bueno, y quinto participante, bueno, un clásico entre los clásicos, Last of Chapel, que nos viene del sargento de una de las milicias de la Compañía Libre, por supuesto, de Universo Warhammer Fantasy. Fuerte aplauso. Urrengo partaidea, Lasto Txapela, Sargento Milizia Kompainia Libretik dator, eta Warhammer Fantasyko bideojokotik. Txalo bero bat mesedez! Urrengo partaidea, Melanie da Ramubun. Ametxanetaz dator, Nidi Streamer Overdose bideojokotik. Txalo bero bat! Bueno, número 6 tenemos a Ramubun, que nos viene de Amechan, del videojuego Needy Streamer Overdose. Bueno, y ahora vamos con una batería de personas de One Piece. En primer lugar tenemos a Lorea y Kyle, que suben juntos, que son Miyazuri y Shu. Nos vienen de Nami Swain y de Sanji, por supuesto, de One Piece. Miyazuri Hana eta Shu dira, Nami eta Sanji taz dator One Pieceko animetik. Txalo bero bat mesedez! Échale unas flores o algo, ¿no? Bueno, octavo. Urrengo partaidea, José Carlos Pérez Mendoza da, JC, David Martínez dator, Cyberpunk Edge Runners animetik. Txalo bero bat! Y con el número 8 tenemos a JC, que nos viene de David Martínez, protagonista del anime Cyberpunk Edge Runners, con Susan Devistan. Y le falta la novia, le falta la Lucy. Lucy. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Me está llamando mi capitán, un momento. Hola, perdón, jefe. Ez dakit Sí. zer pasatzen den. Para mí. No, jefe, hay cosas que están en el menú y cosas no. Noveno participante, tenemos a Cos Diamond, que viene de Mi Capitán Luffy, en este caso la versión Nika, quinto gear de, por supuesto, pues One Piece. Urrengo partaidea, Cos Diamond da, Luffy taz dikoa, One Piece animetik. Txalo bero bat mesedez! Urrengo partaidea, Keilala da, Nezuko taz dator, Kimetsu no Yaiba animetik. Txalo bero bat mesedez! Pues con el número 10 tenemos a Keila, la cosplay, que nos viene de Nezuko, versión demonio, del anime Kimetsu no Yaiba. ¡Fuerte aplauso! Y de Kimetsu no Yaiba a más Kimetsu no Yaiba, pero de personaje bueno a personaje... bueno, que no es tan bueno. En este caso tenemos a Kaceda, que nos viene de Madre Araña de Kimetsu no Yaiba. Urrengo partaidea, Kaceda da, Madre Araña edo Kimetsu no Yaiba animetik dator. Ama armi arma. Txalo bero bat mesedez. Laguntzaile dotorea da gau, bai. Txalo bero bat. Urrengo partaidea, Bikotxu da, Sanji taz dator, eta ze animetik, One Piece! A este no le presentes, que no se lo merece. Bikotxu, que viene de mi archienemigo, Sanji. Txalo bero bat! Mi niño, me hace una papa arrugada, mi niño. ¿Qué tal está? Ay, no me hable así, por favor. Romance. Uno puede pensar que no somos mejores amigos ni nada, ¿sabes?
No, es una performance, nos queremos mucho. Y gauzatxo ikusi ditu. Bueno, vamos con el último de esta categoría. En este caso nos viene del anime Boku no Hero. Tenemos a Taida, que nos viene de Tamaki Amakiji. Urrengo partaidea, oier da, Taida Tamakitaz dator, Boku no Hero Academia animetik. Txalo bero bat mesedez. Además, posiblemente luego invite a todos a una pulpería. Un pulpito a feira para todos con un poquito de potón. Rico, rico. Y bueno, por último, cambiamos de categoría. Cuando nos deje Taida. Azkena izan da Taida. Ahí está. Y tenemos aquí en L. Talde mistoa Van izango juntitos. litzake. Van juntitas. Bai. Mira. Little Witch, Mononoke Himeti, pertsonaietaz, La Princesa Mononoke pelikulatik. Txalo bero bat, eta bere ama, Poison Doll, Mono Madre Mononoke, La Princesa Mononoketik. Bueno, y en último lugar, como grupo mixto, tenemos a mamá y su retoño de La Princesa Mononoke y su madre, Little Witch y Poison Doll. Fuerte aplauso. Txalo bero bat, ze polita, ze derra, ze txintxo portatzen ari da nume hori. Bueno, y ahora con esto terminamos, por así decirlo, la participación en Pasarela Cosplay. Pedimos por favor al jurado que ahora dedique su valioso tiempo a deliberar quién se merece los premios, ¿vale? Damos unos minutitos, no sé cuánto tiempo dispondrán. Voy a preguntar si tenemos algo entre medias, ¿vale? Eta Sanderrek esan duen bezala, orain epaimaiak pixkat pentsatuko du, aber zeni emango dizkioten, aurreneko sariak, bigarrena, mentzio bereziak, hasi que orain bertan etorriko dira, eskerrik asko guztioi, eta orain ikusiko dugu elkar.